Señor Jesús, concede el descanso eterno a aquellos por quienes derramaste tu preciosa sangre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta celebración eucarística, la cual ofrecemos por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Jorge Alberto Sabogal. Intención que ofrece su familia, esposo, esposa e hijos, hermanos de nuestro hermano Jorge. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer a través de un momento de silencio nuestras fallas, nuestros errores. Arrepentidos decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, nosotros, los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que acojas con bondad a tu siervo Jorge Alberto Sabogal, y pues creyó en la resurrección futura, merezca alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a tomar asiento y escuchar con atención. Primera lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés.
Tú dadles esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguen a tocar el agua de la orilla del Jordán, deténganse en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y añadió: así conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que va a expulsar ante ustedes a cananeos. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente del agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba hacia el mar del Arabá, el mar de la sal, quedó cortada del todo. La gente pasó el río frente al Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos, aleluya. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? Y a ustedes, montes, que saltan como carneros, colinas, que saltan como corderos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a los pies, le suplica diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Sus compañeros,
al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle al Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me lo rogaste, ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que le pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes el Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomen asiento, queridos hermanos. Hoy la liturgia de la palabra nos coloca ante un texto del libro de Josué. Recuerden que hemos venido escuchando toda la historia del pueblo de Israel, nuestra historia, ¿sí? Ese pueblo escogido por Dios. Y estuvo en un principio, ¿sí? En manos de Moisés, ¿sí? Y justamente el día de ayer escuchábamos cómo Moisés, el Señor lo llevó al monte Moab, y allí en el monte Moab Moisés muere a los 120 años, ¿sí? Y visualizó la tierra, no pudo entrar, sí, a la tierra prometida, porque la tierra prometida estaba del otro lado del Jordán, ¿sí? Durante estos días también escuchábamos cómo Moisés envió a unos cuantos espías a la tierra de Canaán, de Galilea, ¿sí? A esa tierra que el Señor le había prometido y que sin duda le dijo que era el lugar donde el pueblo de Israel iba a vivir. Y estos hombres llegaron desesperanzados, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dijeron a Moisés: sí, ciertamente conseguimos fruto, hay agua, sí, hay de todo en esas tierras, pero nosotros somos como unos saltamontes, ¿sí? Somos pequeños, esas tierras están habitadas, ¿sí? Y esos hombres que viven allí en esas tierras, pues son grandes, ¿sí? Estos llegaron desesperanzados y justamente el Señor a través de Moisés le dice: ánimo, yo voy a obrar grandes prodigios sobre mi pueblo como lo había hecho hasta ahora, ¿sí? Y justamente pues ya después del pueblo haber llorado durante 30 días a Moisés, porque esto lloró el pueblo, 30 días hicieron de luto, de duelo por la muerte de Moisés. Quien toma las riendas del pueblo de Israel es Josué, ¿sí? Uno de sus discípulos, ¿sí? Y llegó a dirigir pues al pueblo ahora ya no en el éxodo, en el desierto, sino en una etapa difícil también para la vida del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor comienza entonces a obrar prodigio, y el primer prodigio que obra el Señor es que ellos pasan el arca atravesando el Jordán, secando, ¿sí? El Jordán a través de la acción concreta de Dios, ¿sí? Y hago esta similitud o el relato de ambos hombres, no es para que nosotros fijemos nuestra mirada en Josué o en Moisés, ¿sí? Porque definitivamente ellos, ambos fueron instrumentos de Dios. Quiero resaltarlos a ambos. ¿Por qué? Porque es el actuar de Dios a través de nosotros los hombres, ¿sí? O sea, Dios sigue actuando a través de nosotros, ¿sí? Dios sigue obrando a través de nosotros. Obró por un tiempo a través de Moisés, ahora comienza a obrar y comenzaremos a escuchar el obrar de Dios a través de Josué. Entonces, ellos pasan, ¿sí? El río Jordán, a la otra orilla, donde se encuentran las tierras de Canaán, ¿sí? Y comienza entonces una etapa fuerte, una etapa donde hubo sangre, donde hubo muerte, donde hubo enfrentamiento, ¿sí? El Señor, pues en ningún momento le dijo: no, es que ustedes van a llegar a una tierra deshabitada. El Señor les dijo: es la tierra de Canaán, es la que ustedes van a habitar, ¿sí? Y cuando ellos llegaron allí, pues encontraron que esas tierras tan prodigiosas, tan llenas de frutos, de agua, de todo, estaban ocupadas, ¿sí? Pero entonces durante todo ese tiempo nosotros seguiremos escuchando esta historia y nosotros corroboraremos que definitivamente después de las luchas, después de los enfrentamientos, el pueblo de Israel toma dominio de toda la tierra de Canaán, ¿sí? Es decir, ellos toman posesión de esa promesa, ¿sí? Toman posesión de esto. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto así o entrever? Pues, queridos hermanos, que las promesas de Dios se cumplen, ¿sí? En nuestra vida. Pero Dios en ningún momento nos ha dicho: no, pues mire, fresco, sírvanme que a ustedes les va a ir como
no sé, van a tener todo el camino hecho. No, seguir a Cristo, primeramente se necesita un acto de fe, ¿sí? Pueblo de Israel, de muchas maneras obró Dios en el pueblo, pero el pueblo no quiso ver porque al pueblo le faltó fe, ¿sí? Y nosotros hoy lo podemos constatar, o sea, decimos, bueno, imagínense, una nube espesa cubría el campamento por todo el desierto, ¿sí? Pero el pueblo no quiso ver la nube espesa, ¿sí? El pueblo no quiso ver la presencia de Dios a través de una nube, ¿sí? Los que hemos tenido oportunidad de estar en un desierto, pues uno no ve nubes, ¿sí? Uno desearía que hubiese una nube para que hubiese una sombra, ¿no? Entonces imagínense, durante ese 40 años estuvo una sombra, una nube dándole sombra al pueblo, y por donde ellos caminaban, la nube los cubría, ¿sí? Pero el pueblo le faltaba fe, ¿sí? Para ver, ¿sí? La presencia de Dios. Y de muchas formas, pues obró Dios en la vida, ¿sí? Del pueblo de Israel. Y sigue obrando en nosotros, ¿sí? En nuestra vida cotidiana pasan acciones de Dios en nuestra vida, pero nos hace falta ver con ojos de fe para poder contemplar esas cosas, ¿sí? Quizás, pues bueno, no sé, no será una nube espesa, o sea, lo que sea, pero hay situaciones en las que uno dice, Dios, o sea, fuiste tú, pero se tiene que tener ojos de fe para poder ver la acción de Dios, ¿sí? De lo contrario, pues nos quedamos simplemente en el raciocinio humano, nos quedamos simplemente quizás diciendo, usted la que me libré, qué piloto soy yo, no, o sea, hay verdaderamente acciones de Dios en nuestra vida. Dios sigue obrando y Dios sigue actuando prodigiosamente en cada uno de nosotros y en nuestra vida. Entonces, durante este tiempo, después de ese paso del Jordán, nosotros vamos a escuchar esos relatos de conflictos, de guerra, de muerte, de sangre, ¿sí? Que ocurren entre el pueblo de Israel, ¿sí? Y todos los que ya de una u otra forma habitaban esas tierras de Canaán, ¿sí? De Galilea. Pero al final es el pueblo de Israel quien termina, ¿sí? Tomando posesión de todos esos lugares, de todas esas tierras, ¿sí? Por otra parte, en el Evangelio que nosotros escuchamos hoy, es un hermosísimo pasaje en el que nos invita a todos nosotros a contemplar lo que verdaderamente es el perdón, ¿sí? Y seguramente, por lo que comienza el relato, ya Pedro estaba cansado, ¿sí? De perdonar a alguien. No sabemos a quién, ¿sí? Pero la pregunta es muy clara, ¿sí? Y viene y le dice Pedro al Señor, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar a mi hermano? 7 veces, ¿sí? Es decir, que él está haciendo una pregunta a Jesús, pero era porque él ya había de una u otra forma reincidido en la acción del perdón con alguien, ¿sí? Y el Señor le dice, pues mira, Pedro, no 7 veces, hasta 70 veces 7, ¿sí? Y recuerden ustedes que el número 7 bíblicamente es un número que significa plenitud, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios nos está diciendo que el cristiano tiene que perdonar siempre, ¿sí? Siempre tenemos que estar como cristianos dispuestos a perdonar, ¿sí? Dispuestos a perdonar. Entonces el Señor le dice a Pedro, mira, Pedro, es que el reino de los cielos se parece a este rey que quiso ajustar cuentas, ¿sí? Y nos coloca una medida desproporcionada, ¿sí? Imagínense que no sé, Juan le debe a la visita 100 millones de pesos, ¿sí? Y yo le debo 100,000, ¿sí? Y entonces ella llegó y quiso llamar a cuenta. Y entonces Juan le dijo, no, pero perdóname, es que yo ten compasión de mí. Y ella le dijo, pues te perdono la deuda, ¿sí? Es decir, ella sintió compasión, lo perdonó. Pero Juan sale y yo le debo entonces a él 100,000 pesos y a mí casi que me mata. Y me manda a la cárcel por 100,000 pesos, ¿sí? Entonces, el Señor coloca una medida desproporcionada, o sea, porque estamos viendo, o sea, oye, pero ¿cómo puede perdonar 100 millones de pesos y que le perdona 100 millones de pesos no puede perdonar 100,000 pesos? ¿Sí? Pone una medida desproporcionada a la parábola, pues para hacernos comprender algo, queridos hermanos, que el cristiano también perdona cosas grandes y cosas pequeñas, ¿sí? Y es una llamada de Dios, es una invitación de Dios a perdonar, ¿sí? No lo grande, pero también perdonar lo pequeño, ¿sí? Y justamente, no sé en qué momento de la historia nosotros los hombres
asociamos el perdón como el vino, ¿sí? Y no, o sea, es errado. O sea, hay gente que llega a la confesión a veces, está atormentada, pero Padre, ¿cómo hago yo para olvidar esto que ya yo le perdoné? Y yo francamente le digo, mira, o sea, es que si tú estás viendo el causante de quien te hirió y tú sigues sintiendo dolor, con toda pena no has perdonado, ¿sí? No has perdonado. Y yo le digo, miran, es que yo no busco la mejor forma de asociar el perdón con una cirugía, los que han sido sometidos a alguna cirugía, ¿sí? Ellos se ven en el espejo, ven la cicatriz y la cicatriz les recuerda un momento difícil de la vida, pero ya no les causa dolor. Eso es perdonar, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos, ante el perdón, nosotros tenemos que tener esa sensación, ¿sí? No importa el tamaño, no importa la gravedad de lo que la persona me haya hecho. 100 millones a 100,000 pesos es una gran diferencia, ¿sí o no? Entonces, no importa el tamaño, ¿sí? De la ofensa, no importa el tamaño del daño, ¿sí? Sino que realmente cuando yo vea a la persona que ha causado esa herida en mí, yo no pueda sentir nada, ¿sí? Simplemente me recuerda el momento, ¿sí? Y ciertamente toda herida causa dolor, por pequeña o grande que sea. Porque cuando nos quemamos, pues no sé, en la estufa, una llama del dedo, pues nos duele, ¿cierto? ¿Cuánto más será un quemado que tiene un 40-50% de su cuerpo? Sí, o sea, la herida, por pequeña que sea, causa dolor, causa dolor. Y justamente yo quiero traer a colación un hecho, o sea, concreto de la vida, ¿sí? Y quiero que realmente pues nosotros pues podamos comprender esto. Y traigo a colación a San Juan Pablo II hoy, ¿sí? San Juan Pablo II, cuando fue atentado, ¿sí? Ciertamente ocurrieron prodigios maravillosos de Dios. Fue un milagro, ¿sí? O sea, las placas, las imágenes de radiografía que le toman a él, o sea, el proyectil ingresa a su cuerpo, pero evade todo. Hizo como un laberinto dentro de su cuerpo. Evadió todos los órganos vitales y salió, ¿sí? Es decir, uno allí comprende, hubo una intervención de Dios, ¿sí? Para que el proyectil entre y haga ese recorrido sin tocar un órgano de Juan Pablo II en ese momento y salga de su cuerpo, pues tuvo que haber una intervención de Dios. O sea, definitivamente allí actuó Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un proyectil entra, el proyectil por donde pasa rompe, ¿sí? Y no rompió nada. Por eso fue que la estadía de San Juan Pablo II en el hospital fue muy corta, ¿sí? Y salió. Pero ¿qué fue lo que hizo él cuando salió del hospital? ¿Qué fue lo primero que hizo? Ir a la cárcel a donde tenían al hombre que le había accionado el arma. Y fue, lo abrazó y le dijo que lo perdonaba, ¿sí? El día de su canonización, ese hombre estaba en primera fila, ¿sí? Es decir, esa acción de perdón y de misericordia, de compasión de Dios a través de un hombre hoy llamado San Juan Pablo II, ¿sí? Le tuvo que haber cambiado la vida a este man. O sea, se la tuvo que haber cambiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien que te intentó matar, ¿sí? Tú vas y lo perdonas. Tú vas y le dices, mira, te perdono, ¿sí? Y allí se pudo haber contemplado muchas cosas. O sea, detrás de eso a lo mejor habían intereses, y ustedes lo saben que habían intereses. O sea, estaba otro grupo religioso detrás de eso, pues para acabarlo, para dañar, ¿sí? Entonces, el perdón es eso, ¿sí? El perdón es la gracia, queridos hermanos, que Dios da al hombre que le busca con un corazón sincero, ¿sí? Porque es una gracia, ¿sí? Y porque como es una gracia, nosotros tenemos que pedírsela siempre a Dios. Señor, danos la gracia de poder perdonar. Pero el perdón nunca puede estar asociado al olvido, porque si no fuésemos una sociedad de locos, ¿cierto? Y los cristianos nos tildarían más de locos, ¿sí? Entonces, no, el Señor no quiere que nosotros olvidemos. El Señor lo que quiere es que nosotros perdonemos, ¿sí? Y perdonar es esa gracia que Dios da a un corazón que le busca,
a un corazón que quiere realmente tener un corazón como el suyo, ¿sí? Entonces, justamente las lecturas pues de hoy son hermosísimas y nos invitan a nosotros pues a caminar, ¿sí? A caminar, a emprender ese camino que sin duda nosotros siempre vamos a necesitar otro ingrediente importante, la fe, ¿sí? Y que nosotros podamos comprender de que muchas acciones en nuestra vida pasan porque Dios sigue obrando y Dios sigue actuando en nuestra vida, ¿sí? Y nosotros viviremos admirados, la vida será muy corta. Bueno, en este preámbulo, pues estamos ofreciendo esta celebración eucarística por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Jorge Alberto Sabogal, ¿sí? El Señor tuvo una forma, pues, de llamarlo, ¿sí? El Señor tuvo una forma, pues, sí, concreta, pues, de invitarlo a Él, pues, a la vida plena, ¿sí? Y el Señor amorosamente le dio a Él la oportunidad de ¿qué? De poder compartir con ustedes, ¿sí? Y quizás de poder sanar con ustedes situaciones que tenían que ser sanas en su corazón y en su vida. Y de eso tenemos que ser claros, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, si nosotros hoy, después ya de un año, ¿sí? De la muerte, 6 meses de la muerte de Él, uno tiene que ver el prodigio de Dios, ¿sí? Porque Dios se lo pudo haber llevado así, ¿sí o no? Se lo pudo haber llevado instantáneamente, pero a pesar de que fue una situación que no fue tan larga, el Señor le dio la oportunidad de ¿qué? De poder compartir, de poder estar con sus seres queridos, ¿sí? De poder decirle, no sea a sus seres queridos, ¿sí? De poder reconocer a Dios, ¿sí? En medio de todas las situaciones, porque Él tenía sus luchas, o sea, ¿me entiendes? Y no es fácil. Humanamente, cuando a uno le dicen un diagnóstico, o sea, lo primero que uno sale con un mecanismo de defensa es una negación. Uno no quiere estar enfermo, ¿sí? Yo lo veo a diario, o sea, allí, gente que dice, no, yo no quiero saber nada de Dios porque el primer culpable que la gente busca es a Dios, ¿sí? Y yo le digo a los pacientes, a los familiares, yo les digo, tengan paciencia, ¿sí? Es natural, ¿sí? Es natural que ellos renieguen, es natural que ellos obran en medio de una situación difícil, ¿sí? Entonces, bueno, miren, qué importante es que Dios dé la oportunidad a uno como hijo acompañar a un familiar en su muerte. O sea, miren, es algo que uno dice, gracias, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de acompañar a mi papá y verlo morir, y yo digo, gracias, Señor, o sea, porque no todos tienen esa oportunidad, no todos tienen esa posibilidad, ¿sí? Ustedes la tuvieron, o sea, de estar ahí, o sea, de estar en ese momento en el que definitivamente la llama se apagó, o sea, para el mundo, ¿sí? O sea, que ya, o sea, es que la vela, o sea, este cirio, si nosotros no lo alimentamos con la parafina, pues se apaga, ¿sí? Y la vida es así, o sea, llega el momento en el que se apaga, pero se apaga para el mundo, ¿sí? Pero nacemos realmente pues a una vida. Entonces, la muerte, ¿sí? De un ser querido, yo siempre, y no me canso, o sea, de decirlo, los que hemos experimentado la muerte, ¿sí? O sea, de nuestro papá, o sea, ¿sí? Miren, es un toque amoroso de Dios para nuestra vida, ¿sí? Es un toque de campana de Dios amoroso para nuestra vida que nos dice, esto es la vida, ¿sí? Esto es la vida. La vida es así, o sea, es como una veladora y que cuando el Señor haga, o sea, se apaga, ¿sí? El Señor da ese aliento de vida, el ruá de Dios, el aliento, ¿sí? Pero cuando el Señor, no sé, inhala, o sea, ya, o sea, se apaga, ¿sí? Entonces, todo esto, todo este suceso, ¿sí? De la muerte, que sigue siendo un misterio para todos y cada uno de nosotros, pues, tiene que seguir animándonos a nosotros para dar lo mejor. ¿Por qué? Porque hoy, sencillamente, Jorge Alberto Sabogal trasciende en la vida de ustedes positiva o negativamente. ¿Sí o no? Entonces, en lo que nosotros tenemos que apuntarle a la vida es trascender en la vida de los demás positivamente. Y eso es el cielo. ¿Sí? Es ese estado de vida que el Señor Jesús nos pide. Y hay muchos que definitivamente
deciden tirarse la vida actuando como demonios, ¿sí? Y trascendiendo negativamente en la vida de todos. Entonces, bueno, o sea, he ahí un gran misterio del amor de Dios. Entonces, ánimo, ¿sí? Son 6 meses, o sea, la vida es así, pasa. Pero bueno, la única esperanza que nos comporta a todos y cada uno de nosotros, los cristianos católicos, es que un día también resucitaremos, ¿sí? A esa vida plena, ¿sí? Es decir, nosotros también estaremos cara a cara con Dios. Pues bueno, continuemos esta celebración eucarística pidiéndole pues al Señor, implorando amor y misericordia sobre el alma de nuestro hermano Jorge Alberto Sabogal. Y sobre todo, si cada uno de ustedes, familiares y seres queridos, pues que el Señor les fortalezca y que el Señor sea realmente su refugio seguro, ¿sí? Y que el vacío que físicamente nuestro hermano Jorge Alberto ha dejado en ustedes, pues sea el Señor quien lo llene y sea Él siempre su fortaleza. Que así sea. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Orad, queridos hijos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acoge con bondad, Señor, las súplicas que te dirigimos por tu Hijo Jorge Alberto Sabogal, cuyo 6º mes conmemoramos hoy. Que por este sacrificio de reconciliación y alabanza pueda reunirse con tus santos en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina con la muerte, sino que se transforma. Y al deshacernos de nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor.
en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Queridos hijos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis José Rueda Aparicio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Jorge Alberto Sabogal, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
Este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la muerte, ya no temo, Señor, la eternidad, porque tú estás esperando que yo llegue hasta ti. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Demos gracias a Dios por su amor, por su presencia en medio de nosotros, por todo lo que Él nos da, nos confía, por el regalo hermoso de la Eucaristía. Por nuestra Madre, la Virgen María, por ser ella modelo de fidelidad, de entrega y servicio, a quien hoy y siempre consagramos nuestra vida y vocación, diciendo todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, tú que eres descanso después del trabajo, tú que eres la vida después de la muerte, dales el descanso eterno. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por haber aceptado este sacrificio y estas oraciones por nuestro hermano Jorge Alberto Sabogal. Y te pedimos con humildad
que si aún permanecen en él huellas de pecado, tu amor misericordioso lo purifique. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y para él la luz perpetua. Por la misericordia de nuestro Padre Dios, el alma de nuestro hermano Jorge Alberto Sabogal, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que Dios les bendiga. Feliz noche para todos. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, y las almas se elevan, se asusta el infierno y se aleja el mal. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.